Muy buenos días, mis televidentes por Sábados en Familia. Nuevamente vengo acá a encontrarme con un profesor, director de danza y música afroperuana, y él nos va a contar su anécdota, sus proyectos. Muy buenos días, profesor Iván. Alexandra, buenos días y gracias por la oportunidad de poder brindar un poquito de información en cuanto al desarrollo de algunos artistas aquí en nuestro departamento, especialmente en la ciudad de Chiclayo, que a pesar de las circunstancias seguimos produciendo, seguimos creando, seguimos trabajando, ¿no? Aún así, a pesar de estos efectos terribles que nos tiene la pandemia, ¿no? Claro, exacto. Profesor, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes en esto actualmente que te dedicas a la música? Bueno, en realidad a raíz de todo lo que está pasando, muchos proyectos y muchas agrupaciones se han quedado estancados, ¿no? Lamentablemente el escenario ha cambiado. Antes el escenario era pues nuestras tablas, ¿no? En los teatros, en los auditorios, pero ahora el escenario es en forma virtual. Dirijo el grupo de Arte Herencias, una agrupación que ya tiene desde 1995, 25 años justo este año, que queríamos celebrarlo a lo grande, pero que lamentablemente no se puede. Entonces, aún así hemos desarrollado muchas actividades en forma virtual, por ejemplo el Festival de la Décima, que fue el 27 de julio. Estuvimos en dos festivales internacionales de danza y de música en Guayaquil, que han sido la semana pasada y antepasada. Nosotros ahorita estamos programando nuestro segundo festival, en este caso sería el primero virtual, de la fiesta del cajón y la percusión lambayecana, donde tendremos agrupaciones de diferentes partes de nuestro país y el extranjero. Estamos también ya para octubre el festival de zapateo. Entonces seguimos trabajando, ¿no? Y dentro de todas esas también el lunes pasado hicimos una ponencia también virtual en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde hicimos la exposición de los instrumentos afroperuanos o que tienen compromiso con la música negra, la música peruana, afro, y que de alguna manera mostramos el proceso histórico de los instrumentos que hemos perdido, ¿no es cierto? Los que ahora estamos, que se han mantenido, y los que de alguna manera se han incorporado también durante estos tiempos, que tenemos que reconocer que también no todos los instrumentos que estamos ahora utilizando en nuestras, especialmente nosotros como grupo de referencias en las propuestas, los hemos tenido, sino que también los hemos incorporado también, ¿no? Como una especie de fusión, si se puede decir así, ¿no? Claro. Profesor, ¿qué anécdotas tienes en esto del rubro de la música? Hay demasiadas, que creo que hay unas que son demasiado hasta emotivas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2007 o 2008 fuimos a la ciudad de Guayaquil a un festival, varias veces hemos ido, la última vez hemos estado el año pasado en diciembre, pero el año 2007 fue una cosa muy emocionante, que siempre lo voy a decir porque creo que es la que más me emocionó a mí, que fue que cuando nosotros fuimos al Festival Internacional, donde estaba Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, y nosotros a la hora que llegamos y cuando ya iba a hacer la demostración, el desfile de todos los países, pues iban a ser 2 noches de espectáculo. Entonces, y lamentablemente se nos queda la bandera. Se nos quedó la bandera. Y entonces el organizador del evento dijo, si Perú no ha traído bandera, entonces que ningún país salga con bandera, ¿no es cierto? Ya, bueno, normal. Y se acercó, después que pasó todo eso, se acercó un hermano ecuatoriano que es Gonzalo Freire, y me dijo, hermano, para mañana el evento tú vas a tener tu bandera. Entonces me dijo, sí, no te preocupes, yo la voy a mandar a confeccionar. Ya le digo, los colores, no, ni me diga los colores ni las medidas porque ya las sé, porque el Perú es mi segundo país. Mira, y al siguiente día me le entregó la bandera. Imagínate esos actos tan emocionantes que solamente se dan en la cultura, ¿no? Claro. Que porque lo que determina la frontera, que quiera que no, pues es la política. Entonces, esa fue una de las tantas, ¿no? Otras anécdotas, como que yo también he tenido caídas del escenario, cosas que han pasado así, ¿no? Que ha pasado todo, sí, ha pasado de todo, pero como digo, la que siempre digo es esa, el hermoso gesto de ese hermano ecuatoriano, y al otro día ya desfilamos con nuestra bandera.
¿no? Y ya te Y imaginas. profesor, actualmente en esto de la pandemia, ¿cómo está realizando sus cursos de danza? Sí, estamos ensayando virtualmente, ¿no? Estamos también, yo también estoy dictando clases en forma virtual. La verdad, nosotros la computadora algunas veces la utilizamos solamente para promocionar una que otras cosas, pero ahora se nos ha obligado a pegarnos un poquito más. Estamos aprendiendo un poquito más, estamos aprendiendo a editar nuestros propios videos, nuestros propios audios. Bueno, hay que sacarle provecho a esta mala circunstancia. Y la verdad sí, el escenario ha cambiado y como verás también hay mucha actividad artística en las redes, ¿no? En los Claro, medios, eso sí, hay sí. bastante. Entonces el artista, aparte que siempre ha estado acostumbrado a pasar momentos difíciles, entonces de todas maneras seguimos produciendo, ¿no? Eso es lo que digo, el artista durante el proceso de la historia ha pasado muchas épocas trágicas, pero aún así ha mantenido, el arte ha salido a flote. Ahora, ¿qué nos vas a demostrar con estos Sí, instrumentos? bueno, por ejemplo, este pequeño instrumento, este me interesa mucho, ¿por qué? Porque, bueno, puede parecer un juguete, ¿no? Esto lleva por título Kalimba, ¿no? Este instrumento, hay varios modelos, ¿no? Varias formas, porque hay unas que son son una calabaza huequita, así como nosotros somos conocidos, nos conocen con esos potitos para tomar la chicha, ¿no? Les ponen una tapita y les ponen esta lámina. Entonces algo referente a este instrumento es que es de procedencia africana. Yo no lo había concebido que lo habíamos tenido, pero en la historia lo hemos tenido. Históricamente, ¿por qué? Porque está graficado en las acuarelas de Pancho Fierro y en el libro de Rafael Santa Cruz, en su libro sobre el cajón, ahí también hace notar sobre la presencia de este instrumento, ¿En ¿no? qué año fue? Más o menos registrado en las acuarelas de entre 1840 y 1850, ¿no? Y suena así. Vamos a para la cámara. Es una melodía que hemos creado también para una danza que tenemos que es la diáspora. Tenemos acá la kalimba. Otro instrumento que llama mucho la atención, este instrumento, que también está registrado, lo tenemos desde la época de las colonias. En las acuarelas de Pancho Fierro, esta es una quijada de burro. Es un maxilar inferior puede ser también no solamente de burro, sino de caballo o mula, de las cuales pasan por un proceso de lavado y secado, donde se trata de sacarle todo lo que es la carne, ¿no? Entonces, se tiene referencia que se toca en Cuba, en otros países, pero donde hasta ahora permanece prácticamente, creo que es el último país donde prácticamente hasta ahora permanece es acá en el Perú, ¿no? Se toca así, en una forma sencilla, pero con baqueta se toca de esta manera. Otro instrumento que me gustaría exponerlo, porque bueno, tenemos muchos, pero por el tiempo, ¿no? En la televisión, este es el famoso tamborete. Tamborete, que en Chile es un instrumento casi nacional, que acompaña a la famosa cueca, que también hay que aclarar, viene de la zamacueca de nosotros. O sea, nosotros con la zamacueca, que es la abuela de la marinera, ha parido a la cueca chilena y a la samba argentina. Eso es claro. ¿Por qué? Porque, por más que digan que no, el Perú en el tiempo de la colonia estaba centrado en Lima como todo el poder político, social y económico, ¿cierto? Por lo tanto, todo llegaba primero a Lima y de Lima se repartió. Y así fue con la zamacueca, parió a la cueca chilena y a la samba argentina. Y al mismo tiempo, en Chile es conocido como tormento. Yo pensaba que solamente era exclusivo de Chile, pero no, históricamente revisando también lo hemos tenido acá como instrumento. Y también acompañaba en esos tiempos a la zamacueca, hablando del apogeo de la zamacueca entre 1840, también 1850, llegó hasta México inclusive. Como verán, son unas láminas, ¿cierto? Y que por dentro tiene una especie de sonajas que son como las plaquitas que tienen ¿Sonajas? No. como, claro, las que tienen las panderetas, ¿no es cierto? Y voy a tocar un patrón rítmico en marinera, por ejemplo. Ahí tenemos al tamborete. Bien.
Y otro instrumento como la cajita. La cajita también es un instrumento antiguo y como decía, por ejemplo, este es un elemento, sabemos que en el tiempo más o menos de la colonia también se publicó un edicto donde se prohibía el uso de los instrumentos a los esclavos. Se le decía que aquel esclavo que se le encontraba tocando sus tambores en un horario determinado iba a ser sujeto a una pena de tantos azotes, ¿no? Entonces por eso que lamentablemente durante todo ese proceso perdimos la marimba, que es un símbolo en Guatemala, en Ecuador y en Colombia. Perdimos a los tambores de tronco, los tambores de parche, muchos instrumentos los perdimos, pero que, bueno, a todo mal también algo resurge. Entonces, que fue el cajón, que ahora es un cajón peruano, ¿no es cierto? Y la cajita. Se dice que esto era para pedir el diezmo en las iglesias y que el esclavo lo incorpora como instrumento musical, ¿no? Viene acompañado de una baqueta. Siempre aclaro también que en Lima lo tocan así. Acá también, a veces. Y nosotros lo proponemos desde el año 2004, donde realmente se insertó con más decisión acá en el norte, de esta manera. Ahí está. Ahí tenemos el toque de la cajita que se utiliza para acompañar básicamente la danza del son de los diablos, ¿no? Y los instrumentos que se han incorporado a nuestra cultura y que nosotros lo estamos proponiendo también es este famoso tambor de lengua, se le dice, o slick drum. Se puede decir que viene de unos tambores muy antiguos de otras culturas, especialmente en México y en Guatemala, y que bueno, es unas pequeñas láminas caladas que tienen un sonido musical, tienen una cierta afinación. Incorporando a un patrón rítmico afroperuano, esto suena así. Ahí tenemos el slick drum. Muy particulares, ¿no? Bueno, y hay instrumentos como el djembe que ya se ha incorporado también, nosotros lo hemos tocado también. Todos son casi, la mayoría son de procedencia africana, ¿no? El cheque o chequeré, que también a veces algunos son elaborados en base a calabaza, con unas cuentas, bueno, tejidas, ¿no? Y estos son algunos de los instrumentos. La campana, que ya también la conocemos, que se utiliza mucho en las orquestas, que eso se incorpora en la música negra en los años 70 más o menos, con el auge de las orquestas, de los grupos. Me hablaba sobre, profesor, sí, sobre el negroide, la música. Los términos, ¿no? En cuanto a la terminología, yo he podido comprobar que a veces inclusive hasta en la televisión se habla sobre música negroide, ¿no? Dicen, bueno, ahorita van a tocar una música, van a bailar una danza negroide. Ahí quisiéramos aclarar de que es un término incorrecto, porque si es negroide también tiene que haber blancoide, ¿no? Por hecho, ¿no? Entonces lo correcto sería o es afroperuano o en básicamente música negra, nada más, ¿no? O danza negra o básicamente afroperuano. Entonces ese término está muy injustamente pronunciado, así que si hay alguien por ahí, por favor, que también se corrija, porque a nosotros nos vamos, bueno, ahorita se va a presentar un grupo con música negroide, y no es así tampoco, ¿no? Profesor, ¿cómo te podemos seguir en tus redes sociales? Bueno, tenemos en mi personal, tenemos en Facebook Iván Santamaría, Instagram Saavedra Iván Santamaría, YouTube El Canto del Búho, que es el mismo canal también que lo utilizamos para el grupo de Arte Herencias con su página en el Facebook, y también grupo de Arte Herencias en Instagram. Son las redes, las únicas que tenemos, que donde nos pueden encontrar. Listo, profesor, gracias por abrirnos las puertas, a conocernos tu historia. Gracias por la entrevista, especialmente a ti, Alexandra, y ya sabes, me gustaría también sobre los proyectos que tenemos en futuro poder comunicarnos contigo para que nos ayudes con la difusión, porque es muy bueno los medios que estén de alguna manera, que demuestren que los artistas, a pesar de las circunstancias, seguimos vivos, seguimos produciendo, seguimos creando, ¿no? Muchas gracias por